Gracias. Pues sean bienvenidos. Estamos en casa, estamos ante la presencia de Dios, porque hemos rogado al Padre para que así sea. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él pueda asistirnos en esta mañana. Padre bendito, sabemos, Señor, que Tú no habitas en templo hecho de manos, pero que Tú estarías presente, nos dijiste, Padre, donde estuviéramos 2 o 3 reunidos invocando Tu santo nombre, y el día de hoy queremos invocar el nombre de Tu Hijo amado, Jesús. Padre bendito, ven y asístenos en esta enseñanza, ven y revélanos, Señor Padre, a través de Tu palabra, Señor, que Tú hablaste a Tus discípulos, y muéstranos, Señor Padre, anida en nuestro corazón, Señor, esas grandes verdades. Queremos glorificarte en este día por lo bueno que has sido con nosotros. Te pedimos, Señor, que siga esta dispensación de gracia sobre nuestras vidas, y queremos agradarte, Señor. Ven y aviva Tu obra en medio de los malos tiempos, Señor. Ven y muéstranos Tus grandes verdades, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Tu Hijo Jesús. Así sea, Padre. Amén. Bueno, el día de hoy tenemos un mensaje que Dios nos está permitiendo compartir. Lo hemos titulado Falsos Profetas. Falsos profetas, o en otras palabras, o ampliando un poquito más el significado de por qué el título, es cómo conocer a los falsos profetas. El día de hoy muchos se han levantado como profetas, inclusive hay personas que se les conoce como profetas, inclusive aquellos que leen las manos, que leen las cartas, o videntes, también se les conoce, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a, con la ayuda de Dios, que Él sea el que nos muestre cómo conocer a los falsos profetas. Estos falsos profetas pueden ser también pues falsos maestros, ¿sí? Falsos sacerdotes, falsos evangelistas, ¿sí? También pueden ser falsos maestros, falsos cristianos, falsos líderes religiosos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a conocer? Bueno, pues a través de la palabra. Y vayamos inmediatamente a Mateo 7:15. Ahora sí que vamos a ir con el Señor de señores, aquel que daba las instrucciones precisas para sus discípulos. ¿Cómo identificar o cómo conocer a los falsos profetas? ¿Sí? Jesús, en medio de toda su sabiduría, podemos contemplar aquí que en estos versos Dios mostró una realidad perfecta, llena de armonía, en el sentido de que encaja perfectamente en cómo es que los íbamos a conocer a estos falsos profetas. Y dice de la siguiente forma, Evangelio de San Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo da frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Esta es la clave y este es el desenlace total de este mensaje. Pero vamos a ahondar en qué es en lo que Jesús aplicaba estas palabras. El día de hoy, como lo mencionábamos, se han levantado falsos profetas. Algunos preguntan todavía, y hay inclusive iglesias completitas que dicen que ya no hay profecías, que ya no están los dones del Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué el Señor Jesucristo decía de los falsos profetas. Significa que si hay falsos, hay que, por otra parte, pues hay verdaderos. Va a haber verdaderos profetas. Dios no va a abandonar a su pueblo, va a mover al Espíritu Santo que nos dejó aquí como soberano Rey, y vino a instruirnos. A algunos les da conforme a su capacidad
Y de ahí es donde levanta el profeta personas que tienen un corazón dispuesto a ofrecerle. Bueno, se revela a Dios, les da visión, les da palabra. Aquí se la revela en la palabra, porque no les da otra palabra que no esté escrita aquí. Eso también hay que aclararlo. Y debido a eso, muchas iglesias tienen temor de aceptar que hay verdaderos profetas, verdaderos apóstoles. ¿Por qué? Porque ha habido una exageración o una extralimitación de lo que de verdad debería de ser un profeta o un apóstol o un maestro, ¿sí? Entonces, aquí con estas palabras el Señor Jesucristo nos daba la clave. Primeramente nos dice de los falsos profetas. Ahora entendemos que si hay falsos, pues debe de haber verdaderos, por un lado. Y por otro lado dice, por sus frutos los conoceréis. Y aquí nos hacía en una reseña, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Y esa es la pregunta. ¿De los espinos, de los cardos, nosotros podemos recoger uvas? Claro que no, ¿sí? Sino que se recogen ¿de dónde? De la vid, de los viñedos. Y ahí es de donde se recoge la uva, que es comestible, que es deleitosa, ¿sí? También nos dice aquí, o higos de los abrojos, ¿sí? Los higos pues, se dan en las higueras. De ahí recordemos el pasaje aquel donde el Señor Jesucristo se acercó a una higuera frondosa y estaba estéril, nada más había hojas, no tenía fruto, y la maldijo y nunca más des fruto, y fue secada. Y al siguiente día pasan, ve Pedro y dice, mire Señor, esta higuera que maldijiste se secó desde la raíz hasta arriba todo. Entonces esos son los higos, de ahí vienen los higos. Y los abrojos es una plantita con tallo alargado que da una florecita amarilla y da fruto, pero su fruto es espinoso, ¿sí? Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo decía, no puede dar eso, o sea, se contrapone. Un árbol de naranjas no va a dar chiles, va a dar naranjas, y cada cosa conforme a su fruto. Entonces aquí el Señor Jesucristo nos estaba hablando de algo esencialmente. Dice en la Escritura que no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale de él. Dice también en la Escritura que del corazón y de la mente salen los pensamientos perversos del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Pero es aquí donde nosotros podemos entender lo que Dios quería, el Señor Jesucristo quería dar a entender, que Él quería mostrar de cómo íbamos a conocer a un falso profeta, a un falso maestro, a un falso pastor, a un falso evangelista. ¿Cómo? Por su fruto, ¿sí? Una de las cosas que podemos nosotros entender es de que una persona, por sus frutos, tiene que darse a conocer. Inclusive la misma persona, a pesar de que puede ser una persona que llegue a un lugar y su forma de proceder llama la atención, porque se conduce de una forma ejemplar y preciosa. Y aún no solamente eso, sino que Dios le hace resplandecer de una forma preciosísima, ¿sí? ¿En qué pudiera ser? En su justicia, en su gesto de amabilidad, en su gesto de misericordia misma, de ayudar al prójimo, ¿sí? De contestar bien cuando una persona a lo mejor le contestó mal. Y esos son el tipo o detallitos en los cuales va floreciendo el cristiano y hace efecto alrededor, ¿sí? De un lugar, probablemente que a lo mejor era un lugar áspero, áspido, y pues llega esta persona con sabiduría de Dios y transforma ese lugar, ¿sí? La misma persona, y luego se quiere uno acercar con esas personas y oye, y le saca uno plática, le preguntan a uno, oye, ¿usted no es familiar de esto? Oye, usted, inclusive pregunta, oye, ¿usted es cristiano? Así directamente, ya no especulan otra cosa, sino, oiga, ¿usted es cristiano? No dicen, oiga, ¿usted es budista? ¿Usted es hinduista? ¿Usted es adora a Ganesha? ¿Usted es satánico? ¿Usted es ateo? ¿Usted es científico? Nada de eso, ¿sí? Si pregunta, ¿usted es cristiano? Porque atrae esa forma del cristiano. Bueno, una de las cosas que debemos de recordar y puntualizar es esto: un hijo de Dios va a caminar conforme a la obediencia
que le debe a Dios, va a seguir los mandamientos de Dios, ¿correcto? Pero, ¿qué de aquellos que son categorizados como falsos profetas? ¿Sí? Ellos hacen la obra ¿de quién? De su padre, que es el malo, que es el diablo, que es Satanás mismo. Jesucristo mismo les decía: vosotros sois hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Porque si fuereis hijos de Abraham, las obras del Dios de Abraham harías. ¿Sí? Y así constantemente podemos ver que el fruto es lo que habla. Hay muchos que están en las iglesias el día de hoy y, oye, o sea, se pavonean, se alzan, a los niños los maltratan como si no tuvieran valor, llegan los papás y ponen una cara de hipócritas a los niños. Sí, mi amor, dile al niño que no. Una sonrisa hipócrita, en vez de amarlo, de juntarse con él, de romper las barreras. Lo que hacía el Señor Jesucristo: dejar a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que pasa el día de hoy? Se enaltece la persona porque es el maestro el que enseña, el maestro de los cultos dominicales, del estudio bíblico, o el pastor, ¿verdad? Que ya se siente bien pavoneado porque un mensaje los hizo bailar, los hizo reír y todos le aplaudieron, y se envanece y anda el hombre así, pero buscando otros intereses. ¿Los intereses de qué? Pues de que todo vaya bien en su iglesia nada más. No importan los demás, pero nada más en su iglesia sí, todo bien. Y bueno, ahí Dios estaba hablando de los falsos profetas. ¿Cómo podemos reconocer a un falso profeta y a un verdadero profeta? O a un verdadero profeta, a un verdadero maestro o a un falso maestro. Bueno, también la Escritura nos lo dice. La Escritura nos marca el espíritu que hay en esa persona. ¿Sí? Vamos acompáñame a la Escritura en Gálatas 6, perdón, en Gálatas 5:19. ¿Sí? Gálatas 5:19. Jesús hablaba entonces de lo que iba a haber el fruto, que por el fruto le conoceríamos. Y aquí en Gálatas Pablo nos habla de la siguiente, nos introduce un poquito más y amplía un poco más. Gálatas está después de segunda de Corintios y antes de Efesios. En el Nuevo Testamento, Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Aquí nos habla Pablo de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Fíjense qué diferente. Nos habla de lo que es las obras de la carne, pero nos habla del fruto del Espíritu Santo. No dice las obras del Espíritu Santo, dice el fruto, ¿sí? Porque no es de nosotros. Y precisamente esto es lo que Dios quiere mostrarnos el día de hoy. Dice así: digo pues, andad, y manifiestas son las obras de la carne, que son, vamos a ver, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne. Todo esto que hay en el espíritu de alguna persona, llámese cristiano, llámese evangelista, profeta, maestro, como quiera ponerse, apóstol, lo que sea, si él tiene estos frutos de la carne,
¿sí? No es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque todavía, a pesar de que ven que la gente es maldiciente, que es enojón, que le gustan los pleitos, que dijo que Jesús era bien pachanguero, esta es una herejía. Son herejías, ¿sí? Son lo que aquí estipula, es un fruto de la carne. ¿Por qué fruto de la carne? ¿Por qué la contienda es un fruto de la carne? Bueno, porque por decirlo así, cuando una persona se enoja, inclusive todo está bien y crea un problema a la persona porque es conflictiva. Ya cuando crea el problema, entonces hasta te dice, ay, Dios te bendiga. Hasta descansó. ¿Por qué? Porque sacó el veneno de su lengua, ¿sí? Porque ese veneno dejó inyectado y hasta puso el ambiente más chino. Ya me puso mal esta persona. También que estábamos hoy. O aquel que se acuesta y una noche estuvieron ahí, pues no te acerques a él porque es bien enojón. Y se acostó riéndose de un programa de televisión, se duerme y en la mañana bien enojado el hombre o la mujer. Oye, pues ¿quién me hizo enojar? En la noche, solo, contencioso, enojón, lleno de ira, ¿sí? La inmundicia, todo lo que se ve el día de hoy en las de pornografía, en programas chistes grotescos, ¿sí? Todo esto nos separa. Recordemos que lo único que separa al hombre de Dios es el pecado, y todo este fruto de la carne es pecado, y es lo que separa al hombre de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la contraparte? La contraparte nos lo dice aquí enseguida, en el 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es, a ver, dice, el fruto es uno solo. No dice los frutos, dice, el fruto del Espíritu Santo es. Todo esto debe de estar en un cristiano, ¿sí? Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ser benévolo, no pensar mal, eso significa benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una de las cosas, queridos hermanos, es que si en nosotros está el fruto del Espíritu Santo, vamos a poder amar a nuestra familia, primeramente a Dios. Una vez tú amando a Dios, puedes tú amar a tu prójimo. Si tú no amas a Dios, no vas a poder amar primeramente a tu familia, ni a tus hijos, ni a tus padres, ni a tus amigos, ni a tu esposa, ni a tu esposo. Imposible. Porque es como una fuentecita preciosa. Primero Dios llena tu vida de ese amor, porque Él es el que nos ama primero. Después, en esa fuentecita, en ese casito, Dios llena esa fuente, tu vida, y amas a tu esposo, a tus hijos, los que están ahí, y después amas afuera de ella. Puede ser la iglesia, amas a la iglesia. Tú amas a la iglesia y después amas al mundo completamente, ¿sí? Amas aquel que está perdido, pero no puedes decir, ay, no, es que pobrecito, sí te puedes compadecer, yo no digo que no, pero no vas a poderle amar como Dios quiere, ¿sí? Porque, por decirlo así, una persona que llena primeramente el estar en evangelizar allá en la casa de allá, una mujer acá, el otro acá, y estar por todas partes, y tener olvidada su familia, tache, porque no proviene de Dios. Lo está llenando porque cree y considera que así es, y para todo hay un orden, ¿sí? Bueno, dice aquí el amor, el gozo, que a pesar de los problemas que vienen, nosotros nos gozamos en Dios. Hay problemas, hay enfermedades, hay situaciones muy difíciles, tenemos que alabar a Dios. Debe de haber un gozo en nosotros, por cuanto sufres persecución. Dicen chismes de ti, mintiendo, que están mintiendo.
aleluya, por causa de Cristo, aleluya. ¿Por qué? Porque venimos a padecer, ¿sí? Pero tenemos un gozo, que tenemos una esperanza viva. Aquel que anda a medias, que un pie en la iglesia y un pie en el mundo, no puede sentir ese gozo, y la ve bien difícil, no encuentra la salida, ¿sí? Antes desea que suicidarse, matar a aquella persona, robar, ¿sí? Entonces ya no proviene del Espíritu Santo. Por eso una persona, cuando es llena de amor, Dios le da un gozo, una paz, ¿sí? Y aquí nos dice también, de hecho nos lo dice, enseguida dice paz, paciencia también, porque a pesar de que nosotros pedimos a un Dios vivo, que Él sabe de qué tenemos necesidad, hay veces que hay que practicar la paciencia. Ayer me pasaba una situación, me hablaba mi hijo, me decía, ¿se puede venir por mí? Ya salí de trabajar. Okay. No está lejos, está ahí, ¿qué serán? Algunas 5 millas, probablemente, ahí por donde está el loop. Y fui, y a los 6 minutos me marcó, ¿vas a venir por mí? Oye, practica la paciencia, o sea, quiero que me salí rápido, y el tráfico, el semáforo, o sea, paciencia, nada más. Igual el varón, hay veces que nuestras mujeres, nosotros en un ratito, 5 minutos ya estamos listos, y eso ya es tarde, ¿no? Pero sí somos muy rápidos, somos muy, a lo mejor trochones podemos decir, pero no nos complicamos tanto. Rápido, nos lavamos los dientes, nos enfundamos, nos vestimos, chamarra y todo, y la mujer, y está el hombre esperando afuera en el carro, con el carro prendido, o el que tiene que tomar el camión. ¡Ándale ya, mujer! Y los vecinos oyendo, ¿no? Al hombre impaciente. Y hay que aprender a tener paciencia, especialmente con lo que Dios nos ha dado, a cuidar a esa flor que Dios nos ha dado como esposa, como mujer. Pues hay que cuidar, hay que ser paciente con nuestros hijos. ¡Ay, no aprendes, muchacho! Mocoso, y le dan coscorrón. Pues no hay fruto del Espíritu Santo. Como aquellos que sirven en la casa de Dios, que son ministros de Dios, deben de tener paciencia y amor hacia con los niños. ¿Que hicieron un berrinche? Bueno, hay que aconsejarlo, hay que instruirlo. Mira, mi amor, aquí no podemos hacer esto, los niños se están asustando, está pasando eso, está pasando lo otro. Con amor, con paciencia, ¿sí? No podemos decir, es que no tienen ustedes casos difíciles. No, hombre, si vieran qué casos tan difíciles, porque hay veces que el niño es tan problemático que dicen, no, pero la única salida a la iglesia, hay que llevarlo a la iglesia, porque ya lo llevamos con el psicólogo, ya lo llevamos con el psiquiatra y no encontraron solución. Pues a la iglesia, hay que se las arreglen los de la iglesia. Entonces se topan con un ministro, con un sirviente, con un siervo de Dios, o que dice ser siervo de Dios, y no lo tratan, no lo aman, no lo cuidan. Entonces la gente que no cree, viendo a aquel, va a decir, si que va a la iglesia, ¿yo cuándo? Yo menos paciencia le voy a tener. Otra de las cosas también nos dice aquí en la Escritura, la benignidad, lo que hablábamos, pensar bien. Quedaron por ti que iban a pasar a tales horas, no pasaron. Caray, pues pobre, a lo mejor tuvo algún accidente, alguna situación, no va a poder venir. Hay que ser benignos, ¿sí? No, sí, lo que pasa es que yo lo vi como que no quería. No, hay que ser benignos, ¿sí? Porque Dios es el único que conoce nuestro corazón. Y hay situaciones que parecen que tienen cierta tendencia, y ya cuando te explican dicen, perdóname, yo la verdad yo sí pensé mal. Inclusive lo reconoce la persona. O sea, si yo sí pensé mal, yo pensé que esto. No, lo que pasa es que es esto, me pasó esto. Te trae la evidencia, anda ahí con la mujer ya que había chocado y cosas así, ¿no? O el vehículo está destrozado ya en su casa. O sea, hay que ser benignos, ¿sí? Ya como quiera dice la Escritura, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Si el hombre mintió, la mujer mintió, va a salir a la luz, de verdad. Bueno, otra de las cosas dice bondad. Hay que ser bondadosos, misericordiosos, ¿sí? Fe. Dice la Escritura también que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo esto es un fruto, recordemos. Mansedumbre. La mansedumbre muchos la confunden con el que, es que es menso. Y no.
Recordamos que el Señor Jesucristo decía ser como yo, que soy manso de espíritu. Pero también recordemos que esa mansedumbre, ese hombre manso, volteó limpió, purificó el templo, limpió la casa del templo de Dios, volteó las mesas de los cambistas, ¿sí? Entonces podemos ver que mansedumbre no significa ser menso, significa tener un carácter, ¿sí? Sencillo para poder aprender y ser discipulado y entender, obviamente, la palabra de Dios. Padre, yo quiero que tú me muestres, por favor, muéstrame, enséñame. En esta situación yo quiero aprender de ti. No la veo, pero enséñame, por favor. Y Dios, por cuanto ve este fruto en ti, te revela sus verdades, ¿sí? Te da la salida. Dice aquí también, templanza. Hay veces que las personas cocorean mucho al cristiano y le dicen y le echan y otra, y ahí te va una puya y ahí va la otra, y verdad que ustedes hay que tener templanza. Hay que se atreven a golpear a la persona, a agarrarle sus partes. Hay que tener una templanza, pero para eso no sirve la mansedumbre, pero también poner en su lugar a la persona. ¿Sabes qué? Te voy a pedir que por favor te comportes de esta forma. Y aparte tenemos los medios que Dios ha puesto, ¿sí? Tenemos autoridades, ¿sí? Que fulanito de tal, un adulto vino y golpeó a tu hijo, tenemos autoridades, hay que denunciarlo. No vamos a dejar que cometan un abuso con nuestra familia, pero que tomemos nosotros, que regresemos el manazo, pues vamos a estar bajo la ley, ojo por ojo, diente por diente, te haces, me hago, y eso no va a acabar jamás, ¿sí? Vemos entonces, dice, contra tales cosas no hay ley, porque ya se cumple completamente la ley. Tú tienes el fruto del Espíritu Santo y tú vas a honrar al Padre, no vas a tener ídolos, no vas a caer en fornicación, no vas a robar, o sea, y vas a cumplir perfectamente la ley, ya sin preocuparte por la ley, sino de agradar a Cristo, ¿sí? Luego dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y así es, una vez nosotros vueltos nuestro corazón a Dios, podemos nosotros caminar en santidad, podemos caminar nosotros con la confianza que Dios nos brinda para poder ser hijos de Dios, o ser llamados hijos de Dios, ser profetas de Dios, ¿sí? Ser maestros de Dios, apóstoles de Dios, o cristianos, hijos de Dios. Eso significa ser cristiano, amar a Dios por sobre todas las cosas, a Cristo por sobre todas las cosas. El primer mandamiento, el primer y más grande mandamiento, ¿sí? También nos dice en la Escritura, en Apocalipsis 22, 16, Apocalipsis 22, 16. Qué importante es que nosotros conozcamos para identificar a un falso profeta, porque estos falsos profetas te llevan las doctrinas del dinero, de la economía, de que todas las religiones son iguales, no hay una diferencia entre que Dios te manda una santidad y que te dice también de que si no te vuelves a Él, si no hay en ti ese arrepentimiento genuino, pues no puedes ser salvo, ¿sí? Que debes de guardar su palabra, que debes de ser fiel a todos sus mandamientos. Dice así, Apocalipsis 22, es el último capítulo, la última hoja del Apocalipsis 22, 16. La revelación del Señor Jesucristo le dio a Juan, impactante. Apocalipsis 22. Sí, revelaciones también. Tal vez se le conoce como revelación. Revelation. 22, 16. Si son de las dos formas que se conoce como Apocalipsis o revelación. Es la revelación a Juan. Muy bien, dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aquí vemos entonces otra fase del falso profeta, que agrega a la palabra de Dios, imponiendo cargas inclusive más difíciles, como el que los sacerdotes no tengan mujeres. Es falso completamente, no viene, inclusive a través de Levíticos nos lo ilustra perfectamente. Mismo Pablo habló, ¿verdad?, de que él tenía derecho a una hermana, a una mujer cristiana como esposa, ¿sí? Bueno, también una de las cosas que nos indica es que aquel que quitar, ¿sí?, alguna de esas palabras. ¿Qué es lo que se está pasando el día de hoy? Inclusive por ahí había un predicador afroamericano que decía que Jesús nunca vino a predicar sobre el arrepentimiento. Una, que Jesús tampoco dijo que iba a haber un juicio. Dos, que Jesús dijo que no era que no iba a haber resurrección. Ya no prediquen eso así abiertamente. O sea, hay falsos profetas. Esos falsos profetas no son de Dios, son de Satanás, porque también Satanás tiene que levantar a sus profetas, ¿sí? Solamente que no son los verdaderos, no son los que llevan la verdad a la vida eterna. Sí son verdaderos profetas, ¿en qué sentido? En que son falsos profetas, en que profetizan cosas erróneas. Y esto nuestros hijos deben de saberlo, instruirlos. Por eso es importante que en las mismas escuelas dominicales sepamos qué es lo que les están dando a nuestros hijos. No, lo que pasa es que Papá Noel, Santo Claus, es que lo que pasa es de que el espíritu navideño, es que ¿cómo se dicen? Las hadas, que el conejo de Pascua también. No, es verdad. Y les crean a los hijos fábulas. Y una de las cosas por las cuales puede perecer una iglesia, que en un tiempo abrazaron una verdad, que es Cristo, que es Dios. Después se volvieron ellos de la verdad y de aquellos que predicaban la verdad, ¿sí? Ya no quieren saber